Buenos días, Bauer, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente y sobre todo contagiado por el espíritu juvenil de doña Consuelo. Dios la conserve, como decía María Elena, con ese espíritu y nos sirva de ejemplo. Bueno, no estamos muy lejos, ¿no? Pero para todos aquellos que activamos en la comunicación. Muchas gracias, señor Bauer. Bien, un comentario y después el tema. Qué increíble, no sé si a ustedes también le habrá pasado, cómo una simple pregunta, una simple e inocente pregunta puede provocarnos curiosidad y activarnos el pensamiento. ¿Qué ocurrió? Un niño de la escuela nos pregunta, don Jorge, ¿cuáles fueron las primeras grandes potencias del fútbol? Y lógicamente uno que está inmerso en este mundo, nunca me habían preguntado esa razón, pregunta quiénes fueron los primeros campeones. Y entonces la respuesta la encontré y traté de desarrollarla uniendo la historia, que es lo que nos permite conocer el pasado, y la tradición. Que la tradición es esa acción que transmite de generación en generación costumbre, acciones, cultura, y el deporte es una manifestación cultural. ¿Qué encontramos? Uruguay. Y no hace mucho el señor Chabebe decía, ¿cómo Uruguay, un país que actualmente tiene 3.5 millones de habitantes, puede tener 4 títulos mundiales, 2 Copas Mundiales y 2 torneos olímpicos? Y le llamaría mucho más la atención saber que allá por 1916, cuando se jugó la primera competencia internacional de selecciones nacionales en Argentina, la Copa América, ya Uruguay ganaba y tenía menos de 1 millón de habitantes. Transcurrió el tiempo y llega la Copa América previa al torneo olímpico de fútbol. Antes de los mundiales no existía otro certamen más importante que el torneo olímpico de fútbol. Y previo a París 1924, Uruguay llega como la primera selección sudamericana a un torneo olímpico de fútbol y gana. Y 4 años después, en 1928, en las Olimpiadas de Ámsterdam, vuelve a ganar. Es decir, que ahí sumamos la historia y cómo creció la tradición futbolística en un país que en ese entonces, reitero, tenía 1 millón de habitantes. Wow. Y 2 años después, consecuencia de esos títulos conseguidos por Uruguay en el torneo olímpico de fútbol de París y de Ámsterdam, gana la sede del Mundial de 1930 y se consagra campeón del mundo por primera vez. Es decir, que ese primer episodio, es decir, la gran primera potencia del mundo en términos futbolísticos, Uruguay. ¿Qué le sigue? Y ahí volvemos a recatar la historia. Para que Uruguay consiguiera la sede de 1930, tuvo que superar las aspiraciones de la Italia, pero no de cualquier Italia, de la Italia de Benito Mussolini. Wow. Recordemos que Benito Mussolini gobernó a Italia por más de 23 años. Benito Mussolini quería ser sede del Mundial en el 30, pero no pudo con Uruguay. Por lo tanto, obtuvo la sede de 1934 y ganó por dictamen del Duce. Hay anécdotas que dice que en diálogos con la gente del deporte, él decía una invocación, dice, mire, tenemos que ganar el Mundial para demostrar que el fascismo es realmente una forma de gobierno positiva. Y los dirigentes le dijeron, sí, haremos lo posible. Dice, no,
Sí, ustedes no me entendieron. Tenemos que ganar. ¿Qué es lo que es posible? Es una orden. Entonces, Trujillo. ganaron el Mundial y ahora vienen aspectos que yo creo que son oportunos para esta tribuna. En 1933 comienza la fatídica era de Adolf Hitler en Alemania. Adolf Hitler no le gustaba el fútbol ni el deporte, porque decía que el fútbol era demasiado inglés. Pero el impacto mediático que tuvo el Mundial de Italia 1934 lo animó a decir, caramba, este deporte nos puede permitir a fortalecer la difusión de la raza aria. Y en 1936 vienen los Juegos Olímpicos de Berlín. Esta historia es envolvente, Julio. Puede que a esta hora de la mañana, ¿no es cierto?, la gente se sorprenda, pero estamos recordando, no digo descubriendo la historia. 1936, Berlín, sede de los Juegos Olímpicos, y por primera vez en la historia, Hitler asiste a un partido de fútbol. Asiste a un partido de fútbol porque sus canchanchanes le dijeron, vamos a jugar contra Noruego y esto va a ser a piece of cake. Vamos a ir, vamos a saludar y vamos a festejar. ¿Qué pasó? Le salió un bacalao noruego. Perdieron ¿De Noruega? de Noruega. Ay, mamá. Y el Führer, ¿Qué los bigotes se le dieron vuelta. ¿Y qué hizo Führer? Entonces, como en el 34, ¿El Mundial? el Mundial, Alemania quedó tercero y Austria quedó cuarto, el proceso de la expansión del régimen nazi creció y en 1938 anexa a Austria al Imperio Alemán. Y usted dirá, ¿y qué? ¿Qué ocurre? Austria era una potencia futbolística que había clasificado para el Mundial. Y entonces dijo, bueno, nosotros fuimos terceros, Austria cuarto, nos juntamos y acabamos en el Mundial del 38. Y así fue. Ganaron. ¿Usted lo sabe? No, digo yo, No, ganaron. entonces déjeme terminar, caballero. La lógica, la lógica lo indica. Soy un fresco. Está emocionado. Es que estoy emocionado. Está emocionado. Entonces, Ganaron. con los mejores jugadores de Austria y los mejores jugadores de Alemania, llegan al Mundial de Francia 1938. ¿Y qué sucede? Se produce la peor actuación de una selección alemana en la historia de las Copas del Mundo, perdiendo el primer partido ante Suiza, que no era una potencia, y quedó en el 10º lugar. Wow. Es decir, que Italia volvió a ganar el Mundial, se convirtió en la segunda potencia futbolística del mundo, y Alemania, después que terminó la guerra, fue vetado, no fue invitado al Mundial de Brasil 1954-50 por las atrocidades de la guerra, y a partir del 54 comienza a nacer la tercera potencia futbolística del mundo, que es Alemania. Yo, por respeto al sueño de la gente, me voy a parar. No, pero muy interesante. Pero la idea, Ay, sí. la idea que más conocemos la historia, nos permite comprender lo que es la tradición y podemos traspolar esto a nuestra situación. Nuestro fútbol, indudablemente, está creciendo. No tenemos tradición, por lo tanto tenemos que ser pacientes y esperar que estas nuevas generaciones transmitan sus conocimientos, su técnica, su pasión a las próximas generaciones. ¿Qué está pasando con Haití en estas circunstancias? Pero Haití tiene buen equipo. Haití, en 1974, fue la segunda isla caribeña que participó en un mundial. 74. Sí, la primera fue Cuba, por circunstancias. ¿Es fútbol Cuba? Sí.
En 1938, precisamente, porque aparecen las travesuras que los periódicos comentan, los medios de los dirigentes deportivos, no son de recién. Siempre, es siempre. Es decir, el Mundial tenía que realizarse una vez en América, una vez en Europa. Uruguay en el 30, Italia en el 34 y en el 38 volvía a Sudamérica, a la Argentina. Pero como el presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, presentía que venía la guerra, dice, déjame asegurarme que Francia sea sede del Mundial, y obvió a Sudamérica. Pero todos los sudamericanos optaron por boicotear ese Mundial. No participó ninguna selección sudamericana, salvo Brasil, y para rellenar... ¿En qué año? 1938. Okay. No fue nadie de América. Nadie, solamente Brasil. Y los cubanos que dicen, hey, yo puedo ir, si falta alguien. Y ellos fueron. Y después, Papa Doc, el papá de Baby Doc, era fanático del fútbol. Lograron que la clasificación de nuestra área para el Mundial de Alemania 74 tuviera lugar en Puerto Príncipe. En ese entonces, México hacía y deshacía. Y entonces dice, va, Haití, vamos a satisfacer. Y aparte, Baby Doc estimuló con mucho dinero para hacer sede. Y sorprendió al mundo, clasificó. Y lógicamente, a partir de ahí, nace el boom turístico de Haití. Y en términos históricos y de tradición, Haití tiene más tradición futbolística que nosotros. Así es. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, Muy bien. Bauer, muchas gracias.